maligna. Perfecto, muy bien, doctora, muchas gracias. Y al final tendremos una sesión de preguntas exclusivas para todos los ponentes. Agradecemos su ponencia y para continuar con el programa y seguir en tiempo, nos permitimos presentarles ahora a la doctora Rosa María Álvarez, es médico genetista adscrita a la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología y es candidato a doctora de Ciencias Médicas. Nos va a platicar precisamente de todo este factor genético que tenemos en algunos de nuestros pacientes con cáncer. Doctora, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Medina. Para mí es un verdadero privilegio tener acción dentro de estas medidas de educación que hacemos para nuestra comunidad y como bien lo enfatizaban previamente, la educación puede ser el parteaguas. Y en un instituto como el de nosotros, pues nos enfrentamos tanto a nuestros pacientes en el sentido de que tienen en sus manos información que no solo puede ser contraria a lo que nosotros tratamos de enfatizarles en las líneas de su diagnóstico y tratamiento, sino es claramente errónea. Y como veían también, pues hoy cualquiera que tiene a la mano un teléfono inteligente o acceso a él, pues puede hacer consultas, ya sea por cualquiera de los buscadores inteligentes o por las redes sociales. Y esto entonces nos da como parteaguas que nuestra actividad como personal de salud, como médicos, es educar. Educar tanto a nuestras pacientes, a nuestros pacientes, como al resto de nuestros compañeros en el personal de salud, para que entonces tenga lógica las acciones que hacemos con nuestros pacientes de atención, de seguimiento, de tratamiento y de prevención. De esta forma, los objetivos de esta plática es contribuir a la mejor comprensión de este componente etiológico que previamente vimos de las neoplasias malignas y contribuir también a la mejor comprensión en la indicación y utilidad de estudios genéticos. En este sentido, como bien decía el doctor Medina, la primera pregunta, pues esperamos que puedan ustedes tener los elementos para contestarla adecuadamente a sus pacientes, a ustedes mismos, respecto a cuál es el origen o la etiología del cáncer. Y bueno, esto muy de la mano con una pregunta frecuente respecto a ¿es el cáncer una enfermedad genética? Y la otra pregunta que casi siempre es natural después de tener esta primera inquietud es ¿qué riesgo tienen mis hijos, mi familia, mis seres queridos para desarrollar la enfermedad como yo lo estoy teniendo? Entonces, ¿cuál es el vínculo entre entender estos procesos complejos de la carcinogénesis con el componente, y bueno, el componente que me toca a mí abordar en este momento, que es el hereditario? Hoy día tenemos bien caracterizadas algunas de las esencias del cáncer, por llamarlo de alguna forma, y que cada vez podemos ir explorando de una manera más amplia, como lo podemos ver en esta revisión de inicio de año, pues además de estos hallmarks o características esenciales del cáncer que ya se mencionaron respecto a la proliferación, a la metástasis, a la incapacidad de morir, pues podemos también ampliar nuestro panorama hacia los efectos epigenéticos, el microbioma, el papel de las células senescentes y cómo esto nos da una plasticidad que cambia el fenotipo de nuestras células tumorales. De esta forma, el fenómeno como tal lo podemos entender en estos tres conjuntos. El primero es del cual se abordó en su mayoría en la plática pasada, es el 90% de todos los tumores que consideramos de etiología multifactorial y esporádica, con los factores de riesgo y protectores que se han mencionado ya. Y el 10% restante podemos entenderlo dentro de un componente hereditario en donde hay alteraciones genéticas, mutaciones o variantes patogénicas que hacen una disrupción en la función predicha de esa proteína o de la regulación de ese producto y que entonces nos da como resultado una predisposición para desarrollar tumores. Y hablamos de una predisposición de origen germinal porque esto está ocurriendo a nivel de las células gonadales en un primer individuo que se va a transmitir a una descendencia y que a partir de eso podemos hablar que en el individuo que está predispuesto, cada célula de su organismo con la información genética es portadora de esta alteración genética que de esta predisposición. Tenemos un tercer grupo en donde hablamos de
ciertas enfermedades que también su trasfondo es claramente monogénico o cromosómico y que dentro de las características tienen una predisposición a cáncer, y aquí podemos ubicar a enfermedades como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, la neurofibromatosis, que claramente no son enfermedades de cáncer hereditario, pero que dentro de su pleiotropismo tienen esta manifestación de predisposición a cáncer. Ahora, cuando hablamos ya del cáncer hereditario como un grupo de entidades clínicas, algo que las caracteriza es la herencia autosómico dominante. Si bien no es la única herencia que podemos ver, sí es la que ocupa a la mayoría de estas enfermedades. ¿Cuáles son algunas de las características de la herencia autosómico dominante? En breve hablamos de una herencia de línea germinal con una línea vertical en su transmisión, donde varones y mujeres pueden estar afectados, donde hay transmisión varón a varón posible y donde cada persona que es portadora del rasgo tiene el 50% de probabilidades de transmitirla de forma independiente a cada uno de sus descendientes. Hoy el conocimiento de las enfermedades, tanto a nivel molecular como epidemiológico, nos permite conocer tanto por enfermedad qué proporción esperamos que sea pues una enfermedad claramente transmisible en generaciones pasadas y qué enfermedades podemos estarlas ubicando con una presentación de novo. Es decir, siempre va a haber individuos que les toca ser el primero en tener estas alteraciones a nivel germinal y que a partir de ellos vamos a ver entonces ese riesgo del 50% y que en la forma ascendente de su árbol genealógico pues no tienen antecedentes heredofamiliares. Ahora, entonces, si hablamos de un grupo de enfermedades clínicas, la primera forma que tenemos para identificar a los pacientes que tienen este componente etiológico es la clínica. Y recordemos que esa es la esencia de nuestra formación y del ejercicio de nuestra profesión. Entonces, de forma didáctica, aquí tenemos los indicadores que podemos encontrar para identificar a un paciente, a una persona con este grupo de enfermedades, y los podemos dividir en indicadores personales e indicadores familiares. Cuando hablamos de los personales, que son los primeros que buscamos habitualmente, pues generalmente hablamos de un diagnóstico de cáncer en una persona fuera de la edad esperada. Habitualmente ustedes van a ver que se refiere a personas jóvenes con cáncer hereditario. Aquí es importante conocer la epidemiología de nuestra población para saber si está fuera de lo esperado. Hablamos también de que en un mismo individuo, una misma persona, estén ocurriendo más de una vez eventos primarios de cáncer. Ojo, aquí es muy importante en la entrevista con los pacientes, en la construcción de esta historia familiar y personal, hablar de la diferencia entre metástasis y primarios independientes, porque el tener más de un primario nos habla de este componente de predisposición versus la metástasis, que es un componente natural de los, como lo mencionábamos, un hallmark del cáncer. Cuando vemos un tipo de cáncer que no es frecuente o un fenotipo tumoral, que esto, bueno, nos lo permite ya hacer patología y las técnicas moleculares, que es algo poco esperado o poco frecuente, también puede ser un parámetro para hacer un indicador personal, o cuando vemos a una persona del género menos afectado, afectado. Esto es, por ejemplo, el cáncer de mama en un varón. Dentro de lo familiar aquí en la población, esto es como lo que habitualmente tienen más en mente. Si hay cáncer en mi familia, entonces debe ser algo hereditario. Y vemos que nuestra transición epidemiológica, nuestra transición demográfica nos lleva a envejecer más, ya que cada vez tengamos también la posibilidad de documentar mejor pues la presencia de enfermedades como cáncer. Entonces, no solo es que haya cáncer en la familia, todos, poblacionalmente hablando, estamos viendo ya que el cáncer va a estar presente en nuestras familias, pero cuando encontramos este diagnóstico en dos o más familiares en la misma rama, entonces es cuando tenemos la posibilidad de contextualizarlo en este fenómeno hereditario, en conjunto con tipos de tumor que por conocimiento nosotros encontramos ya asociados, por ejemplo, el cáncer de mama y ovario, el cáncer de endometrio y el de colon, el cáncer medular de tiroides con un feocromocitoma. Esto nos hace estas constelaciones tumorales que nos implican un origen común, y cuando vemos también pues gente joven o gente con edades tempranas de presentación con tumores diagnosticados.
Entonces, para nosotros dentro de la especialidad de genética, que esa es mi rama de acción clínica, es indispensable realizar un árbol genealógico detallado, minucioso, con lo más que se pueda de corroboración de los datos que nos está dando el paciente para poder establecer esta sospecha de cáncer hereditario. Como ya les mencioné, es vital las edades de inicio, las edades de fallecimiento, la inclusión de todos los posibles tipos de cáncer con su confirmación, porque esto nos da la directriz de cómo abordarlos y cómo conducirnos en el abordaje molecular, los antecedentes étnicos y raciales y la consanguinidad. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas alteraciones genéticas, hoy el conocimiento y la investigación nos permite delimitar su posible efecto fundador en una población, de lo cual hablaré más adelante, y que esto entonces nos da una frecuencia mayor de lo esperado si mi paciente viene de esa comunidad. Esto habitualmente era muy antes referido para comunidades como la comunidad judía Ashkenazi, como comunidades donde hay poco posibilidad de elección de pareja, y que todavía lo vemos en nuestra población en las comunidades indígenas o geográficamente muy apartadas. A continuación, para poder refrendar esta información, vamos a ver algunos ejemplos de manera muy práctica de los principales síndromes de cáncer hereditario para que ustedes tengan esa inquietud de poder profundizar en algunos de estos temas. El síndrome más importante desde la cuestión hereditaria lo encabeza el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, reconociendo, y lo van a ver más adelante, el papel que tiene el cáncer de mama en la salud pública y el papel del cáncer de ovario como una enfermedad altamente letal. Y hoy en día, pues sabemos que los genes asociados, por lo menos reconocidos claramente, son alrededor de 20 y encabezan esta lista los genes BRCA1 y BRCA2, genes que están involucrados en la reparación de rupturas de doble cadena por recombinación homóloga y que en nuestro país, particularmente el gen BRCA1, ha demostrado que tiene un efecto fundador, es decir, hay una alteración genética muy frecuente en nuestra población que consiste en una deleción de los exones 9 a 12 y esto nos da una predisposición hereditaria para cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata y está teniendo una asociación muy importante para edades de presentación temprana, cáncer de ovario de tipo epitelial y fenotipo de cáncer de mama triple negativo. Entonces, esto es parte de el reconocer las características epidemiológicas de nuestra población y personalizar entonces los factores de riesgo hereditario a cada comunidad o a cada población, inclusive tan heterogénea como la nuestra en México. Entonces, hoy día reconocemos identificar este tipo de alteraciones genéticas germinales en estado heterocigoto de un baluarte indudable porque tenemos una población altamente predispuesta a cáncer de mama, vean, hasta más del 80%, a cáncer de ovario en más del 50%, comparado con los riesgos de población que vemos en esta gráfica en color azul. Y esto pues permite establecer medidas de medicina de precisión, medicina personalizada, en donde el objetivo más importante para minimizar pues la morbilidad, la mortalidad de cáncer recae en las medidas de prevención y aquí tenemos pues esta información referente a las mastectomías reductoras de riesgo o salpingoforectomías reductoras de riesgo que pueden ser pertinentes para este grupo de pacientes en un contexto individualizado, con un manejo psicosocial muy importante, pero que cambia por completo su paradigma de riesgos. Dentro de los ejemplos de tumores gastrointestinales tenemos en un gran parteaguas los tumores de cáncer de colon que tienen asociados pólipos, donde el ejemplo más importante recae en la poliposis adematosa familiar por mutaciones en el gen APC y que característicamente pues vamos a ver en una endoscopía, en una colonoscopía, pues cientos a miles de pólipos y que esto pues nos hace el diagnóstico. Y en los grupos de cáncer de colon no polipósico, la principal entidad es el síndrome de Lynch, causado o asociado a mutaciones germinales en los genes que tienen que ver con la reparación de mismatch o de mal apareamiento. Aquí están enlistados y que bueno, aquí la principal cuestión clínica es una predisposición para cáncer de colon, para cáncer de endometrio, cáncer de ovario y que esta está de la mano con una carcinogénesis acelerada y bueno,
aquí esta imagen que ustedes reconocerán como indiscutiblemente ligada al diagnóstico de poliposis. Otros síndromes es este icónico síndrome de retinoblastoma que permitió delinear la función de los genes tumor supresor, que ya nos habló la doctora Gallardo, la teoría o hipótesis de Knudson. Y bueno, aquí pues tenemos un grupo de enfermedades en donde encabeza el riesgo la presencia del principal tumor oftalmológico de la edad pediátrica, el retinoblastoma. Enfatizarles que cualquiera de ustedes que vea leucocoria en su quehacer clínico, pues en un infante lo primero que tienen que pensar es esta posibilidad, y que sabemos que el 40% de los casos van a tener una herencia autosómico dominante, hablamos de un retinoblastoma hereditario, y que se distingue por presentarse de manera más temprano, donde puede haber presentación bilateral en la mayoría de los casos y un riesgo subsecuente para desarrollar otros tumores. Otro tumor en donde podemos hablar de que el fenotipo salva la vida del paciente es la neoplasia endocrina múltiple NEM2B, en donde aquí tenemos un ejemplo de un protooncogen, es decir, hablamos de que la mayoría de los síndromes de cáncer hereditario tienen genes tumor supresor con todas las cuestiones académicas para atribuir funciones a este grupo de genes, pero bueno, en este caso el gen asociado es un protooncogen y es una de estas excepciones a esta regla de los síndromes de cáncer hereditario, y decimos que el fenotipo puede salvar al paciente porque hay un riesgo prácticamente del 100% de carcinoma medular de tiroides, y la reducción de riesgo que se puede implementar en estos pacientes de manera temprana es una resección temprana de tiroides, una tiroidectomía, y el hábitus del paciente característicamente va a ser notorio en la infancia y adolescencia, es un hábitus que llamamos marfanoide, una dolicoestenomelia, es decir, una mayor extensión del perímetro superior, del segmento superior respecto al inferior, y la presenta de neurinomas hacia igual la adolescencia, vida adulta, que pueden ser estas lesiones brillantes en mucosa oral y en mucosa en la lengua y en las conjuntivas y párpados del paciente. Entonces, esto pues puede hablarnos de ese riesgo que tienen los pacientes, no solo para el carcinoma medular de tiroides, sino también para el feocromocitoma. Como Dos última minutos. parte de mi presentación les hablaré de estos estudios que pues ahora están muy en boga para hacer el diagnóstico en cáncer, y yo solo quiero enfatizar la importancia de distinguir que todos los estudios vinculados a estas enfermedades recaen en la línea germinal, y entonces nos habla del componente constitutivo del DNA de ese paciente versus lo somático, que aquí pues hablamos de las características propias de los tumores y que no nos necesariamente van a hablar de esa cuestión constitutiva y germinal de nuestros pacientes. Y que bueno, por eso mismo, este tipo de estudios germinales van de la mano de un proceso educativo llamado asesoramiento genético para enfatizar la posibilidad de hacer prevención. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por el tiempo y también muy agradecida de ver caras conocidas, que espero sea de la utilidad de todos ustedes este tema. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Siempre salen todas estas preguntas, sobre todo con la última parte, que es estos paneles multimutaciones y si se los deberíamos hacer a todos o a qué grupo en especial, y todo con tal de encontrar a este grupo de riesgo, ¿no? Para que podamos nosotros incidir no solo en los pacientes, sino en su descendencia. Creo que en la sesión de preguntas podemos ir contestando o ahondando un poquito más en esto. Le agradecemos muchísimo su participación y continuamos con el programa.